Hola, hola, muy buenos días. Estamos al aire, creo que estamos al aire. Hola. Hola, hola, ¿cómo andás, Sergio? ¿Me escuchás? Sí, perfecto, Adrián, perfecto. Buena, sí, sí, estamos al aire. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Cómo andamos, Fernando y la audiencia en este hermoso domingo, tercer domingo de Cuaresma? Como tenemos, como siempre, poco tiempo, al final dijimos media hora para que sea más escuchable y más tranquilo, y andamos siempre a las corridas porque no nos alcanza el tiempo para hablar. ¿Cómo andás? ¿Todo Bueno, bien? bien, 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 muy bien, la verdad que sí. Eh, la verdad que un poco emocionado porque qué manera de evangelizar del Santo Padre, ¿no? Qué hermoso viaje está haciendo, qué hermosas palabras está diciendo y nos tiene que animar a nosotros bueno, a ser un ejemplo de evangelización y seguir esas palabras tan hermosas que ahora vamos a ir desglosando un poquito, desmenuzando para ver cómo tiene que vivir un cristiano, ¿no? Porque la verdad que lo que está mostrando el Santo Padre eh, es el ejemplo de vida de la gente de Irak, de la comunidad cristiana, y todo ese esfuerzo que pone, esa fe, esa esperanza en una ciudad, en un país que está tan castigado por la guerra y la persecución religiosa, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, se ve, yo la verdad que no escuché mucho, pero vi imágenes y cómo la gente lo recibe y cómo lo necesita, cómo la gente se prende o necesita la presencia de Dios, ¿sí? Tanto en la vida diaria como cuando hay una manifestación extraordinaria como la visita del Papa, la gente se entusiasma. Ahora es lo que decimos siempre, ¿viste? Que uno se entusiasma bajo ciertas circunstancias, pero lo más difícil de ser un cristiano es vivir entusiasmado. Entonces también es algo que siempre hablamos, ¿viste? Que lo ideal sería que todos seamos buenos cristianos el día a día y no para Semana Santa, para Navidad o en algunas circunstancias. Pero bueno, vos que estuviste viendo lo que dijo el Papa, podemos ir charlando sobre eso. Claro, bueno, para la gente que no está al tanto, desde el 5 al 8 está el Santo Padre en Irak. La primera vez que un pontífice pisa estas tierras de donde nació Abraham y, bueno, ya dio misas en la capital, en Bagdad, en Ur de los Caldeos, ciudades muy, muy castigadas bueno, por la violencia, por la persecución. Ahora está en Quarakosh. Esta mañana dio una misa, una ciudad de una comunidad cristiana amplia, y siempre digamos, girando la palabra del Santo Padre girando en torno a la reconciliación, a la hermandad sobre todo, y destacando esto que nosotros decimos, ¿no es cierto? Lo que vos decís, vivir en la esperanza y vivir tranquilos de que a pesar de la guerra, lo que tiene que eh, y de la persecución, de lo que tiene que salir a flote, digamos, es el amor, la confianza y el amor en Dios. Y esta gente lo destacó justamente hoy, son gente que a sus padres han sido mártires algunos y otros muy perseguidos, digamos, son como un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque siguen en Dios, siguen en la esperanza, siguen evangelizando y enseñando a sus hijos a no abandonar a Dios, porque Jesús nunca abandona, ¿no? A pesar de estar en el medio del dolor, a pesar de estar en el medio de la fatiga y la desesperanza, seguir a Dios por sobre todo las cosas, porque Jesús nunca abandona. Y hoy habló de un tema muy importante que es del perdón, ¿no? El perdón por esas persecuciones, por esas dificultades que se han vivido, que han sido muchas, y volver a la hermandad, porque Dios vive en la hermandad, ¿no? Dios nos pide que eh, nos cuidemos, que fraternicemos unos con otros, independientemente de la religión que tiene cada uno. Y yo creo, Adrián, que en línea con lo que vos decías, esta comunidad que hay en Irak, que es cristiana, eh, vive de otra manera la religiosidad, ¿no? Y tendríamos que aprender mucho de ellos.
¿no? Porque no es Sí, la religiosidad del fin de semana, sino del día a día, ¿no? Porque hay que soportar esa presión de diferencias religiosas y a veces de guerras por diferencias ideológicas, religiosas, y ellos sí siguen manteniendo firmes en la voluntad de Dios. Esto significa una práctica constante del Evangelio. claro. A pesar, como vos decís, a pesar de todas las dificultades y nosotros que tenemos todas las libertades, porque dentro de todo tenemos libertad de culto, más allá que se puede censurar alguna u otra cosa que uno diga, tenemos libertad de culto, podemos ir, las iglesias están abiertas y nosotros no lo hacemos. Entonces yo siempre digo, a nosotros nos va a juzgar la gente que Claro, sí lo hizo en iguales o peores condiciones que nosotros. Como decía Jesús la semana pasada en el Evangelio, a esta generación perversa lo va a juzgar la reina del sur porque se pasó casi todo un continente, bueno, un país para ver a Salomón que era sabio y acá hay alguien que es más sabio que Salomón, o los reyes, no, pero los reyes no, Jonás, Nínive, que se convirtieron por la palabra de Jonás y acá hay alguien que es más que Jonás. Entonces a nosotros esta pereza espiritual, esta fiaca, este poco interés, esta bulia que tenemos, nos va a juzgar esa gente que a pesar de todos los problemas y a pesar de que nosotros podríamos decir que Dios no los auxilia, ellos sí tienen fe, se sienten auxiliados, se sienten eh, como era, contenidos, observados, guiados por Dios, y fortalecido. ahora ante la presencia, claro, y fortalecido, y ante la presencia del Papa, no dicen nada, que se vaya acá porque Dios no nos ayuda, no, no, lo reciben, reciben ese mimo que le da. Y nosotros que tenemos un Papa argentino, siempre estamos criticando que porque si dijo esto, que no, si dijo aquello, que va. O sea, siempre estamos buscándole, como todo argentino, el pelo al huevo. Entonces, eso es falta de humildad. Y eso es lo que siempre Jesús nos dice en el Evangelio, que hasta que no seamos como niños, no vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Qué hace un niño? Un niño perdona, olvida y vuelve a cero siempre. ¿Entendés? Aunque vos le hayas dicho cualquier cosa, vos le abrís los brazos y él viene de vuelta a tus brazos. Entonces yo creo que estas comunidades son ejemplos, nosotros tendríamos que evaluar. Y justo el Evangelio hoy, toda la liturgia hoy habla de esto, ¿no es cierto? Del templo, cuando Jesús echa a en el Evangelio de San Claro. Juan hoy, a los mercaderes y a los animales del templo, y dice, porque esto es una casa de oración, y los apóstoles se acuerdan que él dice, el celo de tu casa me consume. A nosotros nos falta eso también, nos falta no solo celo por la iglesia, no celo por la religión en general. Entonces también es un lindo tema para hablar del tema de la iglesia, y que siempre dicen, Dios está en todas partes, no, Dios está en todas partes se refería a que Él fue el creador de todo y que todo lo que nosotros hagamos tiene que estar Dios presente, o sea, hacerlo todo bajo la mirada de Dios, pero Dios está en la iglesia, vivo en el sacramento de la Eucaristía, esperándonos para el perdón de los pecados, para darnos los sacramentos, y ahí mismo dice Jesús que la iglesia es una casa de oración y de encuentro personal y comunitario con Dios, porque la salvación siempre es comunitaria, es personal porque depende de nosotros, pero se hace en comunidad. Claro, y aparte Dios también está en nuestro corazón, ¿no es cierto? Recordemos que nosotros confirmados tenemos el Espíritu Santo, y aún no confirmados, bautizados, ya tenemos el Espíritu Santo que habita y mora en nuestro cuerpo, en nuestro templo personal, ¿no? Y a veces no miramos ese templo personal, no miramos a Jesús, y nos distraemos, bueno, por las cosas que nos muestra el mundo. Eh, el Evangelio de hoy es poderosísimo, es hermoso realmente, igual que la primera carta de San Pablo, ¿no? Que nos habla de la sabiduría, y que está todo ligado, ¿no? De la sabiduría de Dios nos habla, ¿no? Pero nos habla específicamente qué es la sabiduría de Dios, qué es la debilidad, qué es la fortaleza, ¿no? Es el amor de Dios. Nosotros tenemos que ver eso todos los días. ¿Cuánto nos ama Jesús? ¿Cuánto nos ama Dios? Y todos los días agradecer por ese amor, todos los días estar en oración con Dios, como lo hacen esta gente en Irak y muchos católicos alrededor del mundo, y no estar apáticos, ¿no es cierto?, a nuestro llamado, a nuestra conversión. Nosotros necesitamos siempre volver a Dios,
hacer esa mirada interna, más en este tiempo de Cuaresma, ¿no? Pero que este tiempo de Cuaresma, esa reflexión interna que hacemos, nos ayude a pensar que todo el año tenemos que estar con Dios presente en nuestros corazones. Este tiempo, nosotros decimos es un tiempo de reflexión. Yo quisiera agregar y pensar que toda la vida es un tiempo de reflexión, ¿no? Porque toda la vida nosotros tenemos que estar cercano a Dios, cercano a nuestros actos, en nuestras obras, actuar con la sabiduría que nos da Dios de distintas maneras y buscar la salvación, ¿no es cierto? Ese Dios misericordioso y no el Dios justo, ¿no? Porque San Pablo nos habla de la sabiduría de Dios, nos habla de la debilidad de Dios, pero también nos habla de la justicia de Dios y nos habla de la misericordia. Está lindo, está hermoso para ir hoy a la iglesia y escuchar la homilía que van a dar los sacerdotes, ¿no? Porque es riquísimo. Ayer tuve la posibilidad ya de escuchar en mi pequeña capilla la palabra del sacerdote y bueno, entender esto como te decía en los mensajes, está tan unido, ¿no es cierto?, con la visita del Santo Padre justo en esta época de Cuaresma a Irak, ¿no? No, aparte es un país que está no solo el cristianismo en peligro de extinción, como él lo dijo, sino un país en continua guerra. Entonces yo creo que el Papa, con todas las cosas importantes que tiene para hacer como eso, o sea, lo estoy enlazando por lo que pasó esta semana también, que salió una nota de Nelson Castro diciendo que el Papa no iba a morir en el Vaticano, y entonces salieron a decir que el Papa no iba a venir a la Argentina, cuando él no dice eso. Pero habiendo tantos lugares tan importantes como Irak para que el Papa vaya a poner la presencia de Jesús ahí, y fue a hablar con el líder chiita de esa comunidad y tratar de dar un poquito de santidad a esos lugares y de calma y de tranquilidad, y nosotros queremos que venga solo para llenar nuestro orgullo, nuestro corazón de orgullo y soberbia. Entonces, también nosotros, por eso te digo, hay que rever de vuelta la verdadera religión que nosotros profesamos, como esta que dice hoy en la carta San Pablo, la religión de la cruz, que uno dice, pero no se entiende, porque ese es el error que estamos teniendo hoy los católicos, que no entienden la religión, o sea, no se preocupan por entender todo este camino que hizo, toda esta revelación de Dios, que no es fácil de entender. Hay que sentarse, hay que rezar, hay que pedir a Dios el don de la fe, de la esperanza, de la sabiduría, para poder entender qué es el misterio de la cruz y del sufrimiento, como vos decís, de la esperanza. O sea, porque la gente quiere que la religión sea para ser feliz acá, digamos, que la religión le solucione los problemas cotidianos, ¿entendés? O sea, eso es una falta de entendimiento o sea, la gente se interesa más por aprender algo un deporte si les interesa, que por entender lo trascendental de la religión. No nos va a llegar del cielo si nosotros no hacemos un esfuerzo, porque, como decía San Agustín, Dios quiere que nos salvemos, pero no quiere que nos salvemos sin nosotros. O sea, nosotros necesitamos ser parte de nuestra salvación, ¿entendés? Como somos los responsables de nuestra perdición. Entonces, esto de la iglesia, por ejemplo, y a mí me gustan las comparaciones para que se entienda. O sea, a vos te empezó a parecer lindo el golf y no vas a pedir, yo voy y juego como quiero, o bueno, que me caiga del cielo la enseñanza. Vas, estudiás, te pones un profesor y aprendés, y ahí le empezás a sentir el gustito. Yo no juego, pero me imagino. Y con la iglesia pasa lo mismo, tenés que interesarte vos primero, la voluntad es lo primero, después ir a la iglesia, ir a una comunidad, ir al sacerdote, empezar a buscar a Dios, y a Dios se le busca en la iglesia, no es suficiente en la casa rezar, porque si no también es como mirar un partido de fútbol, está bien, desde tu casa vos mirás, pero cuando vas a la cancha tenés otra, eso para el fanático, tenés otra emoción, otro sentimiento, lo vivís en comunidad con los fanáticos, que a lo mejor no lo conocés, pero tenés el mismo sentimiento, y eso ya te atrae, y bueno, eso pasa en la iglesia. Entonces, tenemos que volver a la iglesia y tenemos que tratar de comprender la verdadera revelación y religión que nos dejó Dios y Jesús, y comienza con la lectura de hoy con el Deuteronomio. Imagínate que Dios no nos tira todo esto de golpe porque no íbamos a poder comprenderlo.
entonces nos empieza a dar leyes, mandamientos que son simples de cumplir y que no se alejan del sentido común. O sea que de a poquito nos fue instruyendo para que nuestra cabecita tosca pueda ir entendiendo. O sea, no hay que creer que uno va a entender toda la revelación de un día para el otro. ¿Está Sergio? ¿O me colgué? ¿O te colgaste vos? Sí. Bueno, sí, te escuchaba, se cortó los últimos segunditos. Pero nosotros, así, bueno, ya nos queda poquito tiempo, pero el argentino, nosotros somos muy rápidos para hablar del Santo Padre, pero hay que ver sus obras, ¿no? Y lo que dice sobre todo, más allá de lo que le hacen decir, porque sabemos que está en juego acá demasiado como para confiar en tan solo notas periodísticas. Ahí está nuestra sabiduría de saber entender y saber ir a la fuente. ¿Quieren notas periodísticas? Vayan a Vatican News, vayan a Ciprensa, donde no hay una tendencia ideológica, no hay una tendencia, digamos, religiosa, sino que está la nota objetiva, la nota completa, y ahí podemos sacar nuestras conclusiones. El Papa habla con sus obras, el Papa habla con sus, este, con sus, con sus palabras, con sus escritos, bueno, en fin. Ahora, por ejemplo, estamos en un tiempo hermoso para leer, justo con este viaje a Irak, Fratelli Tutti, por ejemplo, que vamos a entender por qué lucha por esta hermandad. Y bueno, hay que dejar de escuchar, y la gente tiene que empezar a pensar que los tiempos se acortan, la vida es corta y que tenemos que buscar nuestra salvación, ¿no? Y dejar de mirar lo que hace el otro mal y empezar a mirar a nuestro corazón. Siguiendo siempre las enseñanzas del Santo Padre. El Padre es irrefutable doctrinariamente, eso hay que entenderlo, hay que leerlo para entender. Jesús iba a los lugares conflictivos, a los lugares donde había perdición, a los lugares donde no estaba la oveja que estaba en el rebaño, sino que donde estaba la oveja perdida. Entonces, con esa mirada, con la mirada de la salvación y el amor que nos propone Dios, y bueno, también con la conversión que nos pide, con elegir el camino, nosotros vamos a sortear todos estos problemas de entendimiento, pero hay que ponerle voluntad y hay que ponerle un corazón sincero y dejar de, vuelvo a repetir ya por última vez, porque 1000 veces hemos hablado de esto, dejar de repetir las noticias en forma tonta, ¿no? Miremos los hechos y los dichos completos del Papa y vamos a entender la pureza que hay en su corazón. Bueno, estamos en un tiempo de fraternidad, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos proponen, un tiempo de perdón, un tiempo de fraternidad, y ese es el camino. Hay que mirar adentro, hay que mirar y pensar que nosotros se termina esta vida cortita y tenemos que ir a rendir cuentas a Dios. Nuestras obras van Pues, mira, vivir con sabiduría. Ajá, Sí. Estaba leyendo lo que decía el obispo allá el obispo guarda allá de la zona. Bueno, y Sí, Papa en febrero dijo, sí, soy el pastor de personas que sufren, dice el Papa, y el obispo dice, se permitirá que un pueblo pacífico e inocente sea perseguido, tanto los cristianos de esa zona como los musulmanes pacíficos, ¿no? Sea perseguido y eliminado por su fe y por no querer decir la verdad a los perseguidores, será el mundo cómplice de nuestra eliminación. O sea, nosotros somos responsables de decir la verdad con fraternidad, pero no nos vamos a quedar callados. Y esto es lo que fue hacer el Papa con su presencia allá, ¿sí? A mostrar la verdad, lo que está pasando, la paz, y a charlar con los líderes allá, a ver en qué se podía mejorar. Más allá del ecumenismo que hace, que el ecumenismo del Papa es muy delicado, muy finito, muy sutil. Pero buscar la hermandad no contraría los mandamientos, ¿no es cierto? Amar a Dios, amar al prójimo, nos dice, ¿no? Entonces, buscar el amor y la fraternidad es el primer paso para vivir para Dios. Y se me viene un ejemplo cortito, tenemos un minuto, pero se me viene un ejemplo cortito, ¿no? Los perseguidos. También los católicos debemos entender que somos perseguidos por el diablo, porque a veces
forma un desierto en nuestro cuerpo y nos hace, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, y nos hace alejarnos de Dios. Deberíamos ver si no estamos nosotros también en nuestro interior como esos que persiguen o son esos perseguidos de Irak o de muchas zonas de Medio Oriente, ¿no? ¿Cómo está nuestra religión adentro? ¿Estamos fríos? Bueno, entonces estamos en iguales condiciones que los perseguidores en realidad, ¿no? No solamente los de aquella zona. No sé si se entiende. Totalmente, pero bueno, totalmente. Es una comparación que me vino a la mente. Vamos ya sobre la hora, bueno, Adrián. Dale, porque ahora siguen con la misa de San Roque, así que sigan conectados y aprovechen este medio para escuchar la misa, pero lo ideal sería que si pueden ir hoy, que vayan y estén presentes en cuerpo y alma en la iglesia. Dale, hasta luego, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Desde Posadas, Misiones, República Argentina. Esta es la FM del Norte, 100.9.